Los integrantes del tándem de este proyecto, que inicialmente se llamaba Manos a la Obra, somos Noel Catiel Hernández y su servidor Ignacio García. Ha evolucionado un poco desde el nombre, porque inicialmente la idea se generó en Querétaro, pensando en que aprendiéramos haciendo cosas, haciendo proyectos principalmente. Nosotros le llamamos Centro de Soluciones Innovadoras porque queremos dar un enfoque totalmente hacia el aprendizaje mediante la resolución de problemas y problemas en empresas, en proyectos que generen empresas a raíz de una necesidad o de una situación problemática. El objetivo, yo creo que prácticamente describe lo que es este formato, esta manera de aprender, y es formar en los estudiantes y en el profesor competencias de verdaderos líderes innovadores. Vamos, el profesor tradicionalmente ya es bueno en lo que hace, pero a veces se pierde un poquito ese contacto con la industria, con las empresas, con las organizaciones en general, y lo que buscamos es que realmente haya un espíritu innovador, un espíritu de que en lo que hacemos, de formar personas, tratemos de impactar nuestro ecosistema a través de estas ganas de hacer las cosas de manera diferente. Y eso tiene que ver con el formar tanto profesores como estudiantes, formarlos como líderes innovadores. Definitivamente la actitud del innovador, las competencias de una persona, de un líder innovador, no se van a generar leyendo, no se van a generar aprendiendo, tienen que ser haciendo. La innovación ahorita es una necesidad apremiante de la industria. Mucha gente habla de innovación, pero yo creo que hay muy poca gente que realmente es capaz de hacer que suceda, de hacer que la innovación se traiga a la realidad. Y desde mi punto de vista y desde el equipo de trabajo es que la única forma es generar el hábito de hacer que las cosas sucedan. Y eso es a través de la realización de proyectos en empresas reales, pero que tengan una situación problemática relevante. ¿Cómo hacíamos las cosas anteriormente? Anteriormente íbamos a la empresa a pedir casi de favor que nos dieran la oportunidad de llevar a nuestros estudiantes para que vivieran una experiencia de trabajo ahí. Y ellos nos respondían en la forma como nosotros se lo estábamos pidiendo, como un favor. Y muchas veces no nos daban la oportunidad de que los estudiantes experimentaran al 100% lo que es el trabajo real. Ahora vamos a invertir el proceso, vamos a ir tratando de que la comunidad empresarial, las organizaciones, sepan que en el TEC tenemos una oferta de soluciones. Tenemos un organismo que les va a poder dar el servicio de generar soluciones en un primer nivel, en una primera instancia, sin costo tal vez, más que a lo mejor el costo de la operación, pero a través de los estudiantes y de los profesores, pero que sean soluciones reales, que ellos les sirvan, que se puedan implantar. Y de ahí plantar la semilla para empezar a hacer el branding de un centro que realmente pueda generar innovaciones, incluso a nivel de consultoría, a nivel de transformación en las empresas. Pero en una primera instancia es mostrar que tenemos el músculo, que tenemos la capacidad de poderles ayudar. Porque muchas veces ellos tienen situaciones problemáticas, rebasan sus capacidades, pero no está en su mente venir a la universidad. En otros países sí, aquí no. Entonces queremos también generar esa cultura. Y por último, lo que buscamos es diseñar las soluciones, no entregar recetas de cocina, no hacer un proyecto en el escritorio y llevarlo directamente allá. Diseñar las soluciones significa primero entender bien la necesidad, entender el problema desde la raíz, redefinir la situación problemática en función de hacer contacto con la gente, principalmente la gente de línea, que es donde está el know-how, y luego replantear el problema, para de ahí partir con una concepción bien clara de la situación a diseñar la solución. Y eso pues es otra forma de pensar, otra forma de hacer las cosas. Rápidamente les describo el modelo. Buscamos que las empresas se acerquen a nosotros, que nos soliciten a través de un comité de servicio para atender su situación problemática. El comité, bueno, todo esto lo hacen a través de una solicitud que ya está diseñada. El comité, principalmente compuesto por directivos y directores de carrera y gente especializada en la consultoría, va a decidir si vale la pena resolver el problema, si
si está al nivel en que nosotros podemos proporcionar el servicio, y enseguida se forma el equipo. Estos equipos van a ser, dependiendo del problema, dependiendo de las materias que pueden montarse a la solución, y finalmente les vamos a dar una respuesta a las empresas o las organizaciones. Actualmente los logros que tenemos es que se está trabajando ya directamente con el hospital, en este formato ya llenaron su solicitud, y además estamos trabajando en tiempo real. De hecho el proyecto empezó hace un mes y medio más o menos así. Pues sí, más o menos como la segunda Nos semana. acercamos, hizo trabajo de campo. Lo que quiero resaltar aquí en este trabajo de campo es que los alumnos ya vieron cuál es la diferencia, lo vivieron. Hacer un proyecto de papel es muy diferente a enfrentar la realidad, ver realmente lo que está pasando, sentir el problema de primera instancia, y su actitud es totalmente diferente. Ahorita ya el gobierno está consciente de que se va a hacer un buen trabajo a un nivel muy profesional, y de hecho ya lo están mencionando. No sé si nos puede platicar. Sí.